¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia llama a Satanás el gran engañador, como en Apocalipsis capítulo 12? ¿Y qué tiene esto que ver con la falsa teoría del estado de los muertos? Si quieres aprender un poco más, quédate conmigo en este video. Que Dios te bendiga. Gracias, familia, por estudiar con este servidor. Es un placer para mí dedicar este tiempo para bendecirte con la palabra de Dios. Quiero invitarte a que le des a like, que te suscribas y a que dejes tus comentarios, tus preguntas y cualquier aporte que tengas para esta lección, para que otros también sean bendecidos. Hoy estudiamos el tema, el misterio de la muerte. Y la palabra de Dios, hoy la encontramos en Eclesiastés capítulo 9, verso 5, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Si piensas de dónde salen todas estas creencias sobre la inmortalidad del alma, sobre un infierno que arde por los siglos de los siglos, sobre un purgatorio donde sirve como proceso para purificar los pecados de las personas, donde sus seres queridos pueden orar por ellos, pueden rezar y pagar ofrendas para que estos sean llevados al paraíso. ¿Qué nos dicen también estas cosas acerca del carácter de Dios y de su perfil como un Dios amoroso, como nos dice la Escritura? ¿Cómo relacionamos estos conceptos, estas cosas, con este carácter, con el carácter de Dios? Note que usted, hermano querido, debe tomar en cuenta que todo comenzó en el mismo jardín del Edén, cuando Dios le dijo a Adán y Eva: no coman del árbol, porque el día que coman de él ciertamente morirán. Pero la serpiente en el capítulo 3 les dice: no, ustedes no morirán, porque Dios sabe que el día que coman del árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El engaño más grande que el ser humano se ha podido enfrentar es acerca de su propia naturaleza. Nosotros, que Dios nos creó como seres perfectos para habitar en su presencia, Dios nos dio todo lo que necesitábamos. Al mismo tiempo, Dios nos dio vida. Dios no nos creó para morir, sino que nos creó para vivir y nos dio también acceso a la vida. Dios había plantado en el jardín del Edén el acceso al árbol de la vida para que nosotros pudiéramos seguir viviendo. Pero note que el enemigo usa un argumento con el que engaña a Eva, y todo el argumento se basó en el hecho de que Satanás quería exaltar la naturaleza humana por encima de la naturaleza divina como un atractivo para que Adán y Eva pecaran. Y lo más interesante del caso es, familia querida, que el mismo argumento, la misma teoría y la misma estrategia que Satanás utilizó al principio para engañar a Adán y a Eva es la misma que va a utilizar al final, antes de Cristo venir, justo antes de su segunda venida. Porque a nosotros como seres humanos nos gusta que nos exalten, nos gusta que nos digan lo buenos que somos, nos gusta que nos presenten como lo más bonito que hay en el universo, como lo más importante que hay en el universo. Realmente, cuando Satanás usó ese argumento, elevó la mente de Eva. Eva quiso llegar a ser igual que Dios. Eva codició la naturaleza divina y eso la llevó a su pecado. Y es lo que Satanás va a utilizar al final del tiempo a través del espiritismo. Va a crear ilusiones para que las personas piensen que pueden hablar con sus muertos, que están en el más allá, en el paraíso, o algunos que están en el infierno. Le hará creer a las personas que tú puedes vivir como quieras en esta vida, que si solamente profesas creer en Jesús y si mueres, puedes dejar dinero para que tus familiares paguen para que tú seas llevado de un lugar llamado el purgatorio hacia el paraíso. Todo este tipo de cosas, Satanás las va a crear para envolver nuestras mentes y nuestros corazones y alejarnos de Dios. Es por eso que tanto Isaías, capítulo 14, verso 12, como Ezequiel, capítulo 28, verso 12 al 20, nos dicen que el deseo que había en el corazón de Satanás era el llegar
a ser igual a Dios. Él quería el trono de Dios. Él quería la naturaleza de Dios y esa fue su mayor ambición, y cuando tentó a Adán y a Eva con este mismo argumento, los volvió sus aliados en la rebelión contra Dios. Hermano querido, cuando usted cree que un ser humano puede ser inmortal o es inmortal por naturaleza, usted está negando lo que la palabra de Dios dice. Y con esto, con esta creencia, con este argumento, usted se vuelve parte de la rebelión de Satanás. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 16, que el único inmortal es Dios. Y todas las promesas de salvación que hay en la Biblia tienen que ver con nosotros aceptar a Jesús como nuestro Salvador, reconocer que somos pecadores. ¿Qué es ser pecador? Estar sujeto a la muerte, porque Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Y si tú eres un ser inmortal, entonces tú no mueres. Entonces estás negando la palabra de Dios y estás haciendo a Dios un ser mentiroso. Pero cuando tú reconoces que eres pecador, tú reconoces que Dios es verdadero y que a Él le pertenece la verdad y que Él solamente es inmortal y que a Él le pertenece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Hoy es un día bonito para que te unas al pueblo de Dios, aquellos que siguen a Jesús conforme a lo que Él dice y no conforme a lo que Satanás le ofrece a este mundo. Hoy es un día bonito. Créele a Dios, créele a Jesús. Que Dios te bendiga.